Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto. Hoy, día 5 de enero del 2025. Todavía estamos con la costumbre del año pasado. Pero hoy es el primer domingo de este año 2025. Esperamos de que sea un año en que Dios sea glorificándose en la vida de cada uno de nosotros, que Él siga cumpliendo con su propósito eterno en sus vidas y también en todo lo que podamos nosotros emprender. Dios le bendiga en este nuevo año. Así que vamos a empezar continuando con el Evangelio según San Juan, y hoy vamos a tratar un capítulo muy importante, el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Específicamente vamos a ver del versículo 1 al 21, que nos habla del encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús. Y es clave este texto porque mucha gente va a poder entender realmente cómo nosotros tenemos que actuar o proceder para poder tener ingreso, poder entrar al reino de los cielos, ya que hay muchas ideas preconcebidas y erróneas al respecto. Así que eso vamos a irlo desarrollando en el transcurso de este mensaje. Vamos a orar primeramente pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para poder comprender, explicar y aplicar este mensaje a nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias primeramente por permitirnos, Señor, empezar este nuevo año 2025. Padre, declaramos que este es el año de la gloria de Dios sobre cada hijo e hija tuya, Señor, que anda en obediencia, que anda en fidelidad, que se somete a tu palabra, porque, Padre, también sabemos que está tu venida próxima y, Señor, si no estamos arraigados, cimentados en tu palabra, si no andamos en obediencia, Señor, no podremos experimentar a plenitud tus promesas, no podremos experimentar, Señor, todo lo que tú declaras en tu palabra que está a nuestro favor. Todas esas promesas, ese pacto con mejores promesas que tú ya has declarado en tu palabra, Señor, van a poder cumplirse en cada uno de tus hijos. Padre, palabra de provisión, palabra de sanidad, Señor, esa presencia tuya acompañándonos, Señor, en cada circunstancia, en cada momento. Padre, eso nos va a permitir ver tu gloria, tu poder, ver milagros, sanidades, prodigios, milagros de provisión, milagros extraordinarios, Señor, que tú vas a obrar en nosotros y a través de nosotros. Pero es necesario, Señor, como tú nos has mostrado, andar en santidad, andar en obediencia, andar en fidelidad completa, total a tu palabra, sin cuestionamientos, y también, Señor, dando testimonio, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo a los perdidos. Señor, te damos gracias. Declaramos, Señor, bendición sobre nuestra nación, sobre cada familia, sobre cada persona de manera individual. Declaramos, Señor, que tu gloria, tu presencia va a ir delante de nosotros, como nos dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y así que en esta mañana les animamos, como siempre, a tener una Biblia en físico para que usted pueda marcar, pueda resaltar con algún resaltador, algún versículo que le llame la atención. También un cuaderno de notas para que usted pueda escribir lo que Dios le esté hablando, para luego seguir meditando y luego aplicando lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 21. Así que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hacemos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y bien, decíamos que este es uno de los capítulos más importantes, porque Jesús mismo es el que está hablando. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Dios hecho carne, aquel que dijo que Él es el camino, y ya lo vamos a ver en el capítulo 4, que va a declarar: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora es importante, amados hermanos, poder hablar de este capítulo, porque repetimos, Jesús es el que está hablando, y Jesús como Dios está definiendo la manera en que nosotros tenemos que actuar, tenemos que obrar, tenemos que hacer, aplicar, para poder estar habilitados para entrar al reino de los cielos. La Biblia nos habla de dos lugares donde el hombre puede ir eternamente y para siempre: a la presencia de Dios, al cielo y al infierno. Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir: no hay lugares intermedios, no hay purgatorio, no hay el sueño del alma, como dicen otras sectas, sino es la muerte eterna. Estar separado de Dios por la eternidad o estar con Dios por la eternidad. Y la decisión se toma en esta vida. En esta vida, cuando usted todavía tiene vida física, usted, amigo, hermano, es el que determina, el que toma la decisión de dónde pasar la eternidad. Por eso que Jesús está hablando aquí de manera clara, categórica,
como Dios, Él como creador, tiene todo derecho sobre su creación y Él es el que pone las reglas, Él es el que pone las normas. Nosotros no podemos jugar un deporte o un juego de mesa sin primeramente, amados hermanos, amigos, leemos las instrucciones. Usted no puede jugar fútbol si no tiene aplicando o no aplica las reglas correctas. Es decir, usted no puede jugar el balompié, el fútbol, con las reglas del tenis. Usted no puede. Para eso hay reglas, hay normas. Y los árbitros son los que ven si uno está cometiendo algún tipo de infracción y va a ser penalizado. Pues igualmente, en el plano natural, si usted va a estar manejando su auto, tiene que sujetarse a las reglas de tránsito, a las señales que va en el camino. Ahora, si en el plano natural tenemos que estrictamente sujetarnos a eso, entonces vamos a dejar sin efecto, vamos a obviar, vamos a saltar, vamos a pasar por alto las reglas, las normas que el Creador ha establecido para que usted y yo podamos tener acceso a la eternidad, a su reino. Pues es ilógico que nosotros pretendamos obviar, no hacer caso a las normas, principios que Dios ha establecido en su palabra, que es el manual de vida para todo ser humano, para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, acá vamos a resaltar algunas cosas importantes. Primeramente, que nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un religioso connotado, era un religioso muy reconocido dentro de lo que era el concilio de Jerusalén. Formaba parte de lo que se llamaba el Sanedrín. Eran los que juzgaban los aspectos doctrinales, religiosos. Era un líder religioso del judaísmo. Pero ya Nicodemo venía observando las cosas que estaban sucediendo en la vida, en el ministerio del Señor Jesús. Entonces, claro, por temor, de repente, alguna represalia, alguna llamada de atención, o ser de alguna manera involucrado como, o de repente identificado como un simpatizante del Señor Jesús, él se acerca a Jesús de noche. Se acerca y entonces entabla una conversación con el Señor Jesús. Dice el versículo 2, vino Jesús de noche. Claro, de noche, porque él podía de alguna manera camuflarse, disfrazarse, no ser de alguna manera descubierto, ¿no? Y entonces se acerca y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, Nicodemo se acerca y hay dos aseveraciones que él hace. Primeramente dice Rabí. Rabí significa maestro, ¿no? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, aquí es una aseveración que no es la correcta. Y es lo que muchas sectas también afirman en este tiempo. Que Jesús es un profeta, que Jesús es un líder religioso, ¿no? Que vino a establecer una religión, ¿no? Pero no que es el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Dios encarnado. Y como Él va a declarar que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Mesías. No le dice, sabemos que ha venido de Dios como el Mesías, como el Salvador. No lo reconoce, sino como maestro, como un profeta más, como alguien que viene a dar una enseñanza de parte de Dios. Sí, reconocemos de que
de que hay un poder en ti que viene de Dios, pero los profetas también hacían milagros. Entonces, en cierta manera están minimizando la deidad de Cristo. No está reconociendo que Él es Dios, sino que viene de parte de Dios, que hay una unción en Él, hay una capacitación sobrenatural sobre Él. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti, querido amigo, hermano? ¿Es realmente Dios? ¿Es el Señor? ¿Es el dueño de tu vida? ¿Es el que ocupa el primer lugar? ¿El lugar predominante? Él es el que tiene todo el control, todo el señorío en tu vida. Ese es Jesús. Es tu Dios, pero Dios con mayúscula o Dios con minúscula, como algunos otros sectarios lo reconocen. ¿O es un arcángel, un ángel? No. ¿O es Dios verdadero? Entonces, primeramente hace una aseveración que está fuera de lugar, que no es la correcta. Y dice luego, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso sí es cierto. Él reconoce que hay una presencia de Dios, reconoce que hay una unción, un poder sobrenatural. Sabe que estas cosas que están pasando no son normales. En eso sí tiene toda la razón, pero no está reconociéndolo total y completamente. Ahora, luego Jesús le responde, y respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, Jesús va directamente al tema principal, que es el ser parte del reino de Dios. Nicodemo, era un religioso connotado, reconocido, parte del Sanedrín. De repente él podía decir, yo sirvo a Dios, yo ya tengo un lugar en el cielo, ahí donde Dios mora. Pero Jesús le está diciendo de que primeramente tiene que nacer espiritualmente, tiene que nacer de nuevo, es decir, experimentar otro nacimiento, porque Él ya ha nacido de manera física. Pero ahora Jesús se está refiriendo al nacimiento más importante, es el que nos capacita para poder entender, comprender esa dimensión espiritual, tener esa relación con Dios, poder tener esa capacidad de entender las cosas de Dios. Aquí Jesús le está diciendo, tu religión no te califica, tu religión no puede capacitarte a entender las cosas de Dios. Puede acercarte, puedes avisorar algunas cosas, puedes entender algunas cosas de Dios, pero no estás entendiendo lo principal de cómo discernir el propósito de Dios, el propósito eterno, porque lo espiritual es lo eterno. Y tú solamente lo estás viendo de manera natural. Y eso lo vamos a ver luego, se va a acelerar en el resto del relato. Por eso Jesús le va y le dice de frente, de cierto te digo. Esta frase es muy importante. De cierto es una forma en que es un semitismo, una forma de aseverar, de confirmar algo. Y Jesús lo está haciendo en repetidas veces en este pasaje. Al menos lo menciona 3 veces. De cierto os digo. Como diciéndole, Nicodemo, esto es contundente. Esto es algo importante. Tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que comprenderlo. Tienes que aplicarlo. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo, te está diciendo en esta mañana. Mi amigo, mi hermano, tú no puedes vivir, una vez más, la vida cristiana fuera de los principios que Dios mismo establece en su palabra. Entonces, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
No puede. Primeramente está dando la pauta. Tienes que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede. Escúchalo bien. No puede ver el reino de Dios. Aquí está poniendo el fundamento. Tú tienes que experimentar un nuevo nacimiento. Tiene que haber un cambio en tu percepción, en tu vida espiritual. Tú no puedes vivir la vida espiritual con tus asuntos naturales. No se puede, hermanos. El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios que el hombre natural, hablando del hombre, del ser humano en sí como esencia, no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando uno nace de nuevo, lo primero que experimenta es la presencia del Espíritu Santo viniendo a tu vida para habitar. Te conviertes en el templo del Espíritu Santo y Él te capacita sobrenaturalmente para poder entender el propósito de Dios, el propósito espiritual. Y lo espiritual es lo primero, porque es lo que te capacita para tú poder moverte en el plano natural. Eso lo vemos a través de toda la Escritura, cómo Dios guiaba por su Espíritu a sus siervos y les daba las pautas, los guiaba, los orientaba. Y esa realidad está vigente ahora para nosotros, porque el Señor también, cuando ascendió, envió su Espíritu Santo. Y todo aquel que cree en Él, que le recibe como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar en Él y entonces le va a guiar a toda verdad. La Biblia nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando uno nace de nuevo, se convierte en un real y verdadero hijo e hija de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en él y Él es el que le capacita sobrenaturalmente y Él puede aplicar todo lo que Dios dice en su palabra, que es imposible poder llevarlo a la práctica de manera natural. Por eso que Nicodemo dice, pero ¿cómo es esto? No puede ser, es incompatible. Claro, porque su religión no le permite, por más conocimiento que tenga, pero no tiene la revelación del Espíritu Santo, la misma esencia de Dios, abriendo su entendimiento para que pueda él comprender para luego aplicar lo que Dios dice. Entonces dice, no puede ver el reino de Dios. Hermanos, no hay otro camino, no hay otra forma. No es siendo más religioso, no es haciendo más rituales, no es haciendo penitencias, no es, porque si hubiera otro camino, entonces Jesús lo revelaría, lo diría, pero no, hay que nacer de nuevo. La pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? Pues si no lo has hecho, sigamos adelante. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo está viendo desde el plano natural. Por eso que Jesús, en su misericordia, sigue escuchando, sigue hablando con este hombre para explicarle. Quizás tú no entiendas, piensas que tu religión es suficiente, pero Dios en su gracia y en su misericordia está hoy hablándote para que tú puedas experimentar realmente el nuevo nacimiento y te puedas convertir realmente en un hijo, en una hija de Dios. Bien, dice otra vez, versículo 5, respondió Jesús nuevamente, de cierto te digo, presta atención, Nicodemo. Cuando expresa esta frase, está diciendo presta atención, concéntrate, escucha con atención. Le dice que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, aquí era un hecho consumado de que los religiosos, los miembros del Sanedrín, fueron en algún momento a entrevistar, a preguntarle a Juan el Bautista cuál era su particularidad. Él estaba viniendo a preparar el camino del Señor y él bautizaba para arrepentimiento, un cambio de actitud hacia las cosas de Dios. Entonces, aquí, de alguna manera, Jesús está diciéndole que es necesario, para poder experimentar este nuevo nacimiento, un arrepentimiento genuino, una entrega total a Dios, reconocer que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestros méritos. Amigos, hermanos, una religión es como una serie de normas y de reglas que el hombre trata de aplicar, trata de vivir para hallar gracia, para ser agradable delante de Dios, para poder calificar, para poder ser aprobado delante de Dios. Pero el problema es nuestra naturaleza, nuestra esencia es pecaminosa. Es decir, estamos sucios, estamos manchados y todo lo que tocamos se ensucia. Primeramente, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser lavados. Eso es lo que también se representa en aquellos que habían sido llamados para servir a Dios en el tabernáculo. Había todo un ritual que hablaba y era el tipo y sombra de lo que era este bautismo, el lavamiento. Los sacerdotes tenían que lavarse, limpiarse, cambiarse de ropas. Tenían que presentar un sacrificio por ellos mismos que demostraban su arrepentimiento, su entrega, su consagración. Entonces lo que está diciendo aquí es, mira, Nicodemo, tú está bien, tienes mucho conocimiento, pero tienes que renunciar a eso porque eso no te califica para poder conocer la cosa de Dios. Y ya me lo estás demostrando porque me estás diciendo, ¿cómo es eso de que acaso un hombre puede volver a entrar al vientre de su madre? Él no está capacitado para poder entender las cosas espirituales. Pero primero hay que renunciar a aquello que impide que tú puedas conocer realmente las cosas de Dios. Y una de ellas es la preconcepción, el razonamiento, tus fundamentos, tus doctrinas espirituales que no se ajustan a lo que Dios establece en su palabra. Por eso ahora Jesús le está diciendo, es necesario que nazcas de nuevo. Ahora le dice, es necesario que para ello, ¿no?, tú nazcas del agua y del Espíritu. Primeramente tiene que haber un arrepentimiento, un arrepentimiento, y eso te abre la puerta para que el Espíritu de Dios venga a morar en ti, para que tú experimentes el nacimiento espiritual. Es la renuncia, es la entrega. Y eso es lo que le dijo Juan el Bautista cuando vinieron los soldados, cuando vinieron los religiosos. Él, ya en otro evangelio, podemos leer qué es lo que les dice. A los soldados les dice, ustedes vivan con su salario, ¿no? Y no pidan coimas a nadie. Creo que eso también tendríamos que decirlo los policías en este tiempo, ¿no? Es decir, porque la naturaleza de pecado sigue imperando en el ser humano. Ese es el problema de toda la humanidad. No es una falta de religión, es una falta de renuncia, de muerte a sí mismo. Es la falta de conocer realmente a Dios. Pero para eso tenemos que renunciar a todo aquello, morir a nosotros mismos. Y es ahí donde Dios viene a hacer la obra sobrenatural, transformar nuestra vida y capacitarnos para poder entender y vivir dentro de lo que Dios establece en su palabra. Entonces,
primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que renunciar a todo ello, a tu egoísmo, a tus conceptos, de que tu religión te salva, de que todas las religiones son buenas, de que todas nos acercan a Dios. Mentira. Puedes ser sincero, pero puedes estar sinceramente equivocado, equivocada. Y necesitas creerle a Dios. No solamente es creer en Dios, es creerle. Jesús le está diciendo, cree lo que yo te estoy diciendo. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, no soy solamente un maestro. Está incluido en que soy maestro, sí, pero soy más que eso. Soy más que eso. No he venido a mostrarte solamente el camino, yo soy el camino. Entonces, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, otra vez, no puede entrar en el reino de Dios. Primeramente le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver. Ahora le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está siendo más específico, más claro. Le dice, tú necesitas arrepentirte para poder experimentar ese nacimiento genuino, espiritual, que te va a capacitar para ver ahora, no solamente para ver, sino para entrar al reino de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú quieres estar en la presencia de Dios por la eternidad, si tú quieres formar parte de ese reino, entrar en ese reino, necesitas arrepentirte de todos tus pecados, de todo aquello que tu naturaleza pecaminosa te incita a hacer, para que luego el Espíritu Santo te capacite sobrenaturalmente para que tú tengas victoria sobre el pecado, sobre esa naturaleza que ahora te lleva cautivo, que te tiene esclavo y de la cual se aprovecha el enemigo para hacerte caer. Es el poder sobrenatural de Dios en ti, pero tú tienes que arrepentirte, tienes que decir, Señor, yo necesito de ti, reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo, que intento, que pongo todo de mi parte, pero no puedo vencer. Y es ahí donde el Señor te dice, yo vengo y te ayudo, yo te capacito, yo te doy de mi naturaleza, mi espíritu va a venir a morar en ti y Él va a ir transformando, va a ir puliendo cada área de tu vida para que tú tengas victoria y tú puedas decir al pecado no, sino que tú vivas esa vida abundante que el Señor nos ha prometido en su palabra. Ahora le dice, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de agua y del Espíritu. Es necesario el arrepentimiento. Entonces es ese bautismo. Y luego también la Biblia nos dice de que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan lo dice en Juan capítulo 1, que ya lo hemos leído las semanas anteriores, versículos 32 al 33. Él va a decir, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, el arrepentimiento abre la puerta para que luego la presencia de Dios te invista de su poder y tú puedas vivir de una manera poderosa, sobrenatural, en victoria. Eso no lo permite la religión. Entonces, le dice, lo que es nacido de la carne, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. De esa manera tú estás percibiendo las cosas, Nicodemo. Tú has nacido carnalmente y estás viendo desde esa perspectiva, pero no has experimentado el otro nacimiento. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando tú naces del Espíritu, puedes discernir las cosas espirituales. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora le dice, es necesario. No se puede omitir esto. Amigo, hermano, es necesario. No hay otro camino, no hay atajos, no hay otra manera.
repito, no es con rituales, no es ni siquiera aplicando o tratando de esforzarte y aplicar los principios. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que tiene que ser anulada, la que tiene que ser de alguna manera subyugada por el poder del Espíritu de Dios. Pablo va a decir en Gálatas que no andemos en el Espíritu, que no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Porque el que vive en el Espíritu hace morir las obras de la carne. Es vivir en la presencia de Dios, y el nuevo nacimiento te capacita, permite que tú puedas vivir en esa experiencia sobrenatural todos los días de tu vida. Y le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, es algo que de repente tú no puedes explicar, pero lo vas a experimentar. Es decir, tú te dejas llevar por lo que el Espíritu Santo de Dios pone en tu corazón. Él te va a guiar, Él te va a transportar, Él te va a llevar. Y tú te dejas llevar porque sabes que es Dios quien tiene el control, está tomando el control de tu vida. Hay muchas cosas que yo no puedo explicar, pero tengo la seguridad que es Dios obrando. Y luego vamos a ver los resultados, porque se ven los resultados. Cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios pone convicción, pone seguridad. Por eso que tú puedes andar por fe y no por vista. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás seguro dentro de ti que es lo correcto, porque es la presencia de Dios, esa presencia sobrenatural, dándote seguridad absoluta. Tú no necesitas verlo, porque ya tienes esa seguridad, esa ancla en tu corazón de que es Dios quien está encaminando todas las cosas para bien. Entonces, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Seguía sin entender. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, tú eres un maestro de los principios espirituales. Entonces, ¿qué le explicas tú? ¿Qué le enseñas a la gente si no puedes entender estas cosas? Hermanos, ¿cuánta gente dice saber de Dios y está arrastrando a otras personas a una eternidad sin Dios? Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que experimentar el nuevo nacimiento, para que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Este es lo que Dios establece, lo que Jesús nos está diciendo. Tenemos que creerle a Él. No solamente creer, sino creerle. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Es decir, ¿qué cosa? Tú estás percibiendo las cosas de manera natural, y en ese sentido tú le estás explicando. Pero ahora te lo estoy explicando, y no estás recibiendo lo que yo te estoy diciendo. No estás creyendo lo que yo te estoy diciendo, Nicodemo. Te he dicho que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y todavía no estás entendiendo. Es la tercera vez que te lo vengo diciendo, Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ahora ya no es que no entiende, porque ya se lo he explicado, sino que no está creyendo, no está aceptándolo como lo que Dios establece para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, hermanos, esto lo hemos explicado muchas veces a las personas, lo predicamos cada domingo, y la gente sigue sin aceptarlo, cuestiona, razona, pero no lo acepta, no le está creyendo realmente a Dios. Por eso que le dice, ¿cómo cree? Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Es decir, no estás capacitado para poder entender por qué, ni aún en el plano natural, poniéndote ejemplos de la vida, estás entendiendo y aceptando. Te lo estoy poniendo, como dice, te lo estoy explicando con palitos y con bolitas para que entiendas y creas, pero tú no lo estás aceptando. Hermano, parece tan simple. Es que tú aceptes a Jesús renunciando a tu pecado y abriéndole tu corazón. La gente siempre dice, no, pero hay algo que tengo que hacer. Bueno, eso es lo que Dios dice que tienes que hacer. Porque es por gracia, es por su misericordia, que Él nos regala la salvación. No podemos pagar por ella. Él tiene un precio muy alto y estamos endeudados de por vida si es que queremos nosotros de alguna manera retribuir y pagar por nuestra salvación. Es por eso que Dios nos lo regala. Como en la Navidad. ¿Qué nos regalan? De repente nos regalan algo que nosotros no podemos comprar. Porque si pudiéramos comprarlo, ya no esperaríamos de repente que nos lo regalen, ¿no? Un niño que sacó buenas calificaciones y quiere de repente una bicicleta, o de repente ingresó a la universidad y quisiera tener un auto, su padre sí está en la capacidad de podérselo dar, quizás pues una persona que trabaja, o tiene un negocio, tiene las finanzas para hacerlo. Entonces él se lo obsequia. ¿Por qué? Porque el hijo no está en la capacidad, es un joven, recién está por entrar al plano laboral y pasaría mucho tiempo de repente para poder juntar. Ni siquiera puede calificar a un crédito como para poder sacar un carro todavía. Entonces el padre se lo obsequia. Dios nos da la salvación, nos la regala, porque sabe que no estamos en la capacidad de poder obtenerla por nuestros propios medios. Y entonces, de esa manera, Él nos brinda gratuitamente esa salvación. Solamente tenemos que aceptar ese regalo. Tenemos que recibirlo. Entonces, vemos aquí que Él trata de explicar, le dice, y luego le dice, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo y le está usando un término mesiánico que se nombra en Ezequiel, el Hijo del Hombre. Cuando se escuchaba esta frase, se estaba refiriendo al Mesías. Le está diciendo, tú me has llamado maestro, que vengo de parte de Dios como maestro. Pues yo quiero decirte que soy más que un maestro. Soy el Hijo del Hombre. Soy el Mesías, Nicodemo. Soy el elegido. Soy el Salvador del mundo. Te estoy aclarando. Lo que te estoy diciendo viene de parte de Dios. Soy Dios mismo diciéndote cuál es la manera de que tú tienes que actuar, obrar, para entrar, no solamente para ver, sino para entrar al reino de los cielos. Si tú quieres ser parte, tienes que hacerme caso, porque yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías, soy el designado, no soy un profeta, no soy un maestro simplemente como tú me has calificado. Soy el Hijo del Hombre, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, soy el ungido. ¿Te queda claro, Nicodemo? ¿Te queda claro, religioso? Que está en el cielo. Yo estuve en el cielo. Tengo conexión con el cielo porque soy Dios. Y yo puedo estar en todas partes. Y ahora me he encarnado para dar testimonio, para declarar que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego le dice, ¿cómo se va a llevar a cabo su plan, su propósito, para el cual Él ha venido? Y Él ha venido para salvar a la humanidad de la esclavitud espiritual. Primero le dice, le habla de un acontecimiento histórico que todo judío sabía. Le dice, y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de un acontecimiento histórico, cuando por el pecado de Israel vinieron una serie de serpientes que los picaban y morían. Entonces Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente ardiente y la pusiera en un asta. Y le dijo, todo aquel que mire esa serpiente en fe, el veneno de la serpiente no le hará efecto. Será sano, será salvo, no morirá. Y le está diciendo, está hablando de un tipo y sombra de lo que iba a representar la crucifixión, ese derramamiento de sangre a favor de la humanidad. Le está diciendo, mira, Nicodemo, yo soy el tipo, todas esas cosas fueron tipo y sombra. Tú sabes, tú formas parte del Sanedrín, de los rituales, tú conoces los rituales religiosos que se llevan en el tabernáculo, que se llevaron en el tabernáculo, que se llevan ahora en el templo. Hay que presentar sacrificio por el pecado. Y ya Juan ha dado testimonio de que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi sangre tiene que ser derramada para remisión de pecados. Entonces, todo aquel que mire a mí, mire ese sacrificio, será salvo. Y hermanos, amigos, eso es lo que ahora todo ser humano tiene que hacer. Tiene que reconocer que Jesús murió en la cruz ocupando nuestro lugar. Él murió por ti y por mí y por toda la humanidad. Y por esa sangre somos limpios, somos capacitados, somos transformados, experimentamos este real y verdadero nuevo nacimiento y nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Entonces, luego lo explica. ¿Por qué tiene que suceder esto? Justamente porque el hombre está incapacitado de hallar salvación por sus propios medios. No puede a través de la religión, no puede a través de los sacrificios, no puede a través de hacer una serie de rituales, no puede a través de una serie de sacrificios personales. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, el evangelista no pudo expresar la magnitud del amor de Dios. Miren, de tal manera nos amó Dios que entregó lo más precioso, entregó a su propio Hijo a morir por ti, por mí, por la humanidad entera, para salvarnos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es solamente creer, es creerle también. Creer que lo que Dios está diciendo es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mirar a Él en la cruz. Tenemos que aceptar ese sacrificio. Tenemos que reconocer que por nuestro pecado Él murió. Él se imputó el pecado de toda la humanidad. Y hermanos, ¿por qué estamos compartiendo esto? Porque si eso no sucede, ya sabemos también que el Señor Jesús viene pronto. Y es necesario poder creer, aceptar, recibir, experimentar el nuevo nacimiento para estar en el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Porque Jesús viene pronto. Y viene a llevarse a los suyos, a los que han experimentado esto, el nuevo nacimiento, a los que le han recibido como Señor y Salvador, y los que están viviendo en línea con su perfecta voluntad, guiados por el Espíritu Santo. Y entonces Él viene por cada hijo e hija suyo, que anda en obediencia, en fidelidad, que se somete a su palabra, que no la cuestiona, sino que la vive. Es por eso que es necesario nacer de nuevo.
Hermanos, estamos más cerca de la venida del Señor. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías, literalmente. Estamos viendo todo lo que está sucediendo con Israel. Y es necesario que tú nazcas de nuevo para que mientras el Señor todavía no venga, tú puedas experimentar su presencia, puedas ver sus promesas cumpliéndose en tu vida, porque vienen días difíciles y tú vas a necesitar de la presencia de Dios para poder soportar, para poder mantenerte, porque Pedro también dice que el juicio empezará por la casa de Dios. Es decir, Dios va a probar a sus hijos. Hermanos, el Señor Jesús dijo, cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? Vemos una iglesia alicaída, una iglesia distraída, una iglesia carnal, una iglesia que anda en pecado, una iglesia que no aplica los principios de la palabra de Dios a su vida, que necesita ser limpiada, necesita ser probada con fuego, como dice Pedro, que la fe tiene que ser probada por fuego para ser purificada. Va a haber persecución, pero si nosotros no andamos en la palabra, no vivimos una vida de llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder soportar. Hermanos, la semana pasada, el último mensaje del año pasado que dimos, hablamos de los días de Noé. Hablamos de ciertas cosas que van a acontecer. Vimos el contexto de cómo se dio esto en los días de Noé. En los días de Noé había pecado. En los días de Noé, Noé se preservó, se guardó, predicó más de 100 años. Estadísticamente, cerca de 180 y tantos años predicando, anunciando que iba a venir un juicio. Nosotros lo venimos anunciando también, que el Señor viene pronto, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que ser limpiada, purificada, transformada por el poder de Dios. Pero vemos todo lo contrario. Por eso que en el arrebatamiento dice, uno será tomado y otro será dejado. Y hablábamos de Enoc. Dice que Enoc anduvo con Dios y se lo llevó Dios. Tenemos que andar con Dios. Tenemos que tener intimidad con Dios. Y también nos habla de Noé. Dice que Noé, por más que Dios le dijo, mira, va a suceder esto que tú nunca has visto. Va a llover, va a caer agua por todos lados. Pero haz esta arca para que seas salvo tú y tu familia, porque has sido hallado perfecto en tus generaciones. Y dice Noé, hizo todo lo que le mandó hacer el Señor. ¿Tú estás haciendo todo lo que te mandó hacer el Señor? ¿Estás haciendo todo lo que dice la palabra? Hay algunos que cuestionan la palabra. Hay algunos que no lo obedecen. Y vuelvo y repito, no, que eso es para los judíos. No, que usted es un cucufato, usted es un legalista. No, que Dios, no creo que Diosito me mande al infierno por haberme hecho un tatuaje. Cuando tú conoces la palabra de Dios y la quebrantas, te haces reo de juicio. No te estoy juzgando, simplemente estoy diciéndote lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, no yo. ¿Me entiendes? Porque al que más se le dio, más se le va a demandar. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Y vivir en la palabra produce que tú vivas en santidad, separado para Dios, consagrado para Dios. Eso significa santo, preservado para Dios, para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que Dios me revela en su palabra. Él me ha mostrado su amor. Sí, es un Dios de amor. Por eso murió por mí. Pero hermanos, yo no puedo pisotear la sangre de Cristo por mis antojos, por mis conceptos, mis razonamientos, que no quieren someterse
estricta y completamente a la palabra de Dios. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Conoces el significado de la palabra irreprensible? Búscalo en el diccionario. Para la venida del Señor Jesucristo. Dios quiere encontrarte sin arruga y sin mancha, limpio por su sangre, preservado para Él, caminar y hacer su perfecta voluntad, porque solamente los que caminan con Él serán traspuestos, no experimentarán muerte, porque ya vino el Señor pronto, y muchos no experimentarán la muerte física, serán transformados, se los llevará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que hayamos estado vivos, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Hermanos, no va a haber tiempo ni para decir me arrepiento. Por eso tenemos que vivir en santidad. Por eso que estamos anunciando este mensaje, porque el Señor viene pronto. Puede ser ahora en la noche, puede ser dentro de un minuto, puede ser mañana, puede ser en la madrugada. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios si dices ser un hijo de Dios? ¿O estás permitiendo el pecado, la inmundicia en tu vida? No estás andando en santidad, no estás haciendo lo que Dios te manda en su palabra. Es más, ni la lees de repente, ni oras. No estás haciendo el ABC de la vida cristiana. ¿Cómo esperas entonces cumplir con lo demás? Si no tienes conocimiento, si no te estás apercibiendo de la voluntad perfecta de Dios. Seguimos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora me dirijo a aquellos que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador. Él no vino a este mundo para condenarte, es decir, para que tú te sientas que no puedes calificar, sino que a través de Él tú experimentes la salvación, para que tú puedas convertirte realmente en un hijo, en una hija de Dios. Y lo que tienes que hacer es lo que justamente el Señor le está indicando a Timoteo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Tienes que arrepentirte. Hermanos, sin arrepentimiento no hay salvación. Puedes leer el libro de Hechos, capítulo 2. Pedro le dice a la gente que está escuchando su discurso que cada uno tiene que arrepentirse. Pablo va a decir, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Sin arrepentimiento genuino, real, no hay salvación. No puedes experimentar ese cambio total y completo en tu vida que Dios te ofrece. Jesús dijo a los religiosos, a los fariseos, estos que se creían que eran los maestros, los rabíes, los sacerdotes, le dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Si ustedes creen que están bien, ese es su asunto. Pero ustedes están mal. Pero mientras no lo reconozcan, yo no puedo hacer nada por ustedes. Amados amigos, si tú no reconoces que estás mal, que has fracasado, que vives en pecado, y pecado es toda transgresión de los principios de Dios. Dios no establece parámetros ni digamos jerarquías de pecado.
Tu mentira te puede llevar al infierno. El contaminar tu cuerpo a través de las drogas, del cigarro, lo que sea, del alcohol, eso es un pecado. Estás yendo contra tu propia integridad física. Estás dañando este cuerpo que le pertenece a Dios. Igual, cuando te pones cosas, estás dañando el cuerpo que Dios te ha dado. Entonces, eso es pecado, es la lujuria, es el adulterio, la fornicación. Todo eso nos aparta de Dios. Todo eso nos lleva a una vida de condenación. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, le estamos diciendo: Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo. Señor, cámbiame, transfórmame. Dios puede hacerlo, porque Él es especialista en esas cosas. Lo que tú no puedes hacer, Dios está dispuesto a hacerlo, siempre y cuando tú te rindas, siempre y cuando tú seas sincero y le entregues total y completamente tu vida. Es ahí, luego de haber pasado por el agua del arrepentimiento, cuando Jesús derrama de su Espíritu en ti, y entonces tú te conviertes en un real hijo e hija de Dios, y el poder de Dios está a tu disposición para poder vivir en victoria. Él vino a morir en la cruz por ti y por mí y por la humanidad. Dios te está dando ahora el remedio, no solamente para el pecado, sino que también hay muchos beneficios que Jesús ganó a través de su muerte. Dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Dios puede sanarte ahora de ese cáncer, puede sanarte de esa hepatitis, puede sanarte de ese problema cardíaco, puede sanarte de esa enfermedad que te está matando, porque Él la venció, Él la llevó en la cruz del Calvario y quiere ahora extender esa gracia para que tú seas sano. Dios puede cancelar y arrancar totalmente ese tumor, ese cáncer, esa diabetes o lo que sea, porque Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Solamente tienes que rendirte a Él y Él hará lo que sea necesario para transformar tu vida, para sanar tu cuerpo, para traer esa provisión que tú necesitas, ese trabajo. Dios conoce tu necesidad, pero tú le das lugar a que Él intervenga cuando le abres tu corazón, cuando le dices: Señor, te entrego mi vida. Señor, reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Pero también habla de las consecuencias, habla de la naturaleza del hombre que está controlado por esa naturaleza pecaminosa. Dice, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Él mismo, de Jesús. Dios está alumbrándote ahora a través de esta palabra. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente no quiere aceptar a Jesús porque saben que eso significa renuncia. Saben que eso significa dejar a la otra. Eso significa dejar lo que le agrada a la carne, los vicios, la pornografía, las drogas, la mentira, el engaño. Pero eso te va a dar una eternidad, escúchalo bien, una eternidad apartado de Dios. Mucha gente que no quiso renunciar y que ahora se encuentra en el infierno, sufriendo por la eternidad y hasta la eternidad, desearían tener un minuto, un solo minuto de vida para poder tener la oportunidad de dar este paso de arrepentimiento y fe, de poder decirle ahora al Señor: Señor, perdóname, me arrepiento, te entrego mi vida,
pero ya no tienen esa oportunidad, porque esa oportunidad la tuvieron y la desperdiciaron. El Señor Jesús dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mi amigo, mi hermano, no lo dejes para mañana ni para pasado, porque tú no eres dueño de tu vida. Yo conozco mucha gente que me dijo en alguna oportunidad, no, lo voy a pensar, ya después. Y nunca se presentó esa oportunidad. Y ahora están por la eternidad sufriendo el castigo de esa decisión que no tomaron. Así que hoy te invito, te animo, te exhorto. Pablo dice que como si nosotros rogáramos, no dejes pasar esta oportunidad. Empieza este año y termina todo el resto de tu vida andando, dependiendo, viviendo para Dios. ¿Quieres hacer esta decisión? Entonces, haz esta oración con todo tu corazón, sinceramente. Entrégale al Señor hoy tu vida. Entonces experimentarás el nuevo nacimiento que te permitirá entrar al reino de Dios, como Jesús mismo lo está diciendo a Nicodemo. ¿Estás dispuesto? Pues haz esta oración sinceramente. Cierra tus ojos y decláralo. Decláralo. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda, Señor. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz, y que eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te entrego total y completamente mi vida y te recibo, te acepto como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que hoy tú has experimentado el nuevo nacimiento. Hoy tú te has convertido realmente en un hijo e hija de Dios. Hoy el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti. Te has convertido en templo del Espíritu Santo. Él va a abrir tu entendimiento. Te va a guiar a toda verdad para que tú puedas entender, para aplicar los principios de Dios expresados en su palabra durante todos los días de tu vida, porque es para todos los días de tu vida. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos. Comunícate con nosotros para que podamos de alguna manera orientarte. No queremos que dependas de nosotros, queremos que aprendas para poder depender todos los días de tu vida del Señor. Así que escríbenos, comunícate con nosotros para darte algunas orientaciones y algunos recursos que van a bendecir esta nueva vida, esta vida espiritual que ahora Dios ha impartido en ti. También queremos decirte que tenemos tiempos de oración los días miércoles 7:30 de la noche a través de este medio. Y como hoy domingo 11 de la mañana tenemos el mensaje de salvación y edificación. Así que sigue creciendo en las cosas del Señor. Lee la palabra, consíguete una Biblia y lee la palabra. Todos los días aliméntate espiritualmente.
es hablar con Dios. Pídele a Dios y Él te va a responder. Así que gracias una vez más por tu tiempo y comparte este mensaje, comparte este video con tus amigos, compañeros de trabajo, con personas que no conocen al Señor para que ellos tengan la oportunidad también de conocerle. Jesús viene pronto. Conviértete en un instrumento de testimonio. Comparte de tu fe a otras personas. Crece en las cosas del Señor. Estamos a tu disposición para ayudarte. Y recuerda, una vez más, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.